la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Maestro Pedro León Zapata, bienvenido a estas nuevas divagancias. Más maestro será usted. Tenga usted la divagante Miguel Delgado Esteves. Mira, hay un tema que a mí Vamos a competir siempre... a ver quién es más maestro. No, porque creo que salgo en desventaja. Pero no, ese no es el caso. El caso es que siempre a mí me ha llamado la atención para que hagamos un programa de los as versus los en vez. O sea, la competencia, por eso te decía, vamos a competir a ver quién es más maestro. Los as versus los en vez. Es decir, que yo tengo razón cuando te digo vamos a competir. Ajá. Porque si bien no es un programa dedicado a la maestría, sí es dedicado a la competencia. Porque versus quiere decir eso, claro. Enfrentamiento, claro. Competencia, claro. pugna, lucha. Sí, pero esa pugna, esa lucha eso es universal, eso es desde la historia del hombre, desde que el hombre descubre que hay cosas bien hechas, cosas mal hechas, desde el concepto del bien y el mal, desde el concepto del éxito versus el resentimiento, los logros versus los antilogros, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, ¿por qué dicen, uno escucha mucho decir eso? Yo creo que el origen de esa expresión no es venezolana. ¿Cuál dice? No es venezolano, pero uno la escucha mucho. Uno escucha, él es muy bueno, él es muy competitivo. Ajá. Eso lo dice mucho la gente, sí, como un elogio. Yo, modestamente, nunca he creído que sea un elogio decir de alguien que es competitivo. Uno es bueno, si uno es bueno, porque uno quiere ser bueno. No porque uno quiere vencer a otro, no porque uno esté en competencia. Sí, porque... Se me ocurre a mí. Claro, pero es que fíjate tú que en el mundo del arte, yo recuerdo algo que decía un personaje que mucha gente le tiene un poquito de rabia y de quien hemos hablado en otras ocasiones en Divagancia, que es el caso de Wagner. Decía que el poeta no debe ser poeta solamente porque sea el reflejo, lo que él escribe y lo que él piensa sea el reflejo de lo que es su entorno. Porque ese entorno lo que hace es entorpecerte y perturbarte desde adentro. En cambio, tú tienes que ser una hoja adentro de tu cuerpo, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, de tu intelecto, de tu cerebro, del sitio donde lo quieras ubicar. Entonces, de ahí es donde deben salir las grandes cosas, los grandes logros, y no porque te vayas a... un estímulo exterior sería, como estímulo exterior, claro. Él dice que perturba, por supuesto que si eso lo hubiese escuchado Monet, le dirá, bueno, ¿qué te pasa? Y yo entonces no hubiera pintado, el impresionismo no hubiera existido, por decir alguna... Sí, en el campo de lo puramente artístico, de lo culturalmente artístico, pero hay manifestaciones artísticas, como es el caso del toreo, porque el toreo, que no es exactamente un deporte, hay quienes prefieren clasificarlo como arte, pero es una forma de arte, diríamos, como que no como la pintura o la poesía, sino muy peculiar. En el caso del toreo, tenemos el caso de Luis Miguel Dominguín, papá de Miguel Bosé. De Miguel Bosé. Bueno, pero él era famoso también porque él toreaba. Y él toreaba muy bien. Y ese era su oficio. El papá. Claro. Y entonces resulta que Luis Miguel Dominguín, cuando salía a la plaza a recibir los aplausos, dándole la vuelta al ruedo, y aun cuando lo pitaban porque quedaba mal, él salía a la plaza y levantaba un dedo al público. El dedo índice se lo mostraba al público, queriendo decir con eso, yo soy el número uno. Yo creo que yo decía in excelsis Deo. Bueno, sí, pues también tiene. No, eso tiene que ver con la DEA, pero eso es otra cosa completamente distinta. Ni el Deo ni la DEA, sino yo soy el número uno. Quería decir él con ese dedo índice que él le mostraba al público, ya sea porque el público lo estaba aplaudiendo o ya sea porque el público lo estaba pitando y él salía a decirles, me están pitando, pero yo de todas maneras soy el número uno. Contemporáneo con Manolete. Por eso es competitividad, porque eso quiere decir que Manolete era el número 2.
Claro. Era con esa intención. Claro. Pero mira, como competitiva, mano a mano. En los toreros existe esa costumbre del mano a mano. Claro. Próximo domingo, 6 hermosos toros de la ganadería de no sé qué, 6 toros, 6, que serán lidiados a muerte. A la española. Por en mano a mano, por fulano y mengano. Sí, no es para rimar con mano, pero es mengano. Ajá. Entonces, fulano y mengano, mano a mano. Sí, pero fíjate que ahora, para recordar, porque yo tengo años que no voy a una corrida de toros, pero siempre en la corrida de toros eran 3 toreros. Por eso, pero cuando son 2, se llama mano a mano. Claro. Porque ahí hay competitividad. En el toreo siempre hay competitividad, y una de las cosas que le elogian a ciertos toreros es justamente lo desarrollado que tienen ese instinto de la competencia, que hace que cuando el otro torero queda bien, él tiene que quedar mejor. Y sale a entregarle la vida, pero él tiene que quedar mejor. Pero fíjate, en este caso de competitividad, recuerdo una conversación hace muchos años que yo decía que el toreo es arte, y entonces la gente me decía que no, que eso es un deporte. Y yo decía, mira, tienen que estar en muy buena forma física un torero para poder enfrentarse a un animal de 500 kilos. Nunca se le pide la opinión al toro en estos casos. Porque va a morir como... Pero uno no sabe qué opina el toro, si ese es deporte o arte. Pero el asunto es que me decían estos amigos que porfiaban en que era deporte, bueno, ¿y por qué entonces aparecen las reseñas de las corridas de toros en la página de deportes de los diarios, de los periódicos? Entonces ahí me quedaba yo callado y decía, bueno, eso es ignorancia de los periodistas, decía. Pero fíjate que los cronistas taurinos siempre han sido personas al mismo tiempo afectas a la cultura, no a la cultura tauromáquica, sino a la cultura propiamente dicha, como lo demuestra incluso el hecho de que entre nosotros aquí en Venezuela han sido cronistas taurinos Miguel Otero Silva, Arturo Uslar Pietri y Andrés Eloy Blanco. Pietri también. Uslar Pietri primero, así cronista taurino, naturalmente. Imagínate tú. Pero bueno, aquí en este caso... En su momento, en su juventud, sí, por allá. Obviamente, porque ahorita no, ni de casualidad. El asunto es que en este programa que queremos hacer sobre competitividad, y yo te hablaba de algo ancestral, como son los conceptos del bien y el mal, el éxito versus el resentimiento, y hay algo que inclusive las eso grandes... Eso no es competitividad, sino competencia. Competencia. Sí, pero existen enfrentamientos. La competitividad significa enfrentamiento de algo contra algo. Las grandes columnas filosóficas que soportan el pensamiento del hombre, las dos grandototas, el materialismo y el idealismo. Cada uno con sus formas políticas, que no se trata, siendo un programa que no aborda el tema político, por lo menos en este sentido queremos hablar de esos dos toletes, digámoslo así, que soportan el pensamiento humano, donde ha habido enfrentamientos entre materialistas e idealistas, donde ha habido enfrentamientos entre las formas políticas que representan a cada una de esos dos corrientes. Pero lo que pasa es que eso no se puede discutir aquí frente a un micrófono en una radio con gente que está manejando y que nos está escuchando, pero porque que tiene que ver la gente que está manejando en una cola indignada y que quiere de alguna manera descargar su malestar escuchando algo más o menos agradable, que uno le hable de materialismo y de idealismo y de cosas por el estilo, que los van a llevar, bueno, si el toreo lleva a la muerte, manejar en una cola escuchando ese tema puede llevar a donde mismo. Entonces vamos a seguir hablando de toreo, ¿te parece? Bueno. Hay dos toreros que han sido muy competitivos o muy competidores entre ellos. En la historia del toreo. En la historia del toreo. Porque yo sé por dónde vas. Yo te adivino. Sí, pero yo adivino el parpadeo. Pero en historias recientes yo recuerdo César Girón con... ¿Quién era el otro? Ordóñez. O Paco Camino. Yo de toros no sé tanto así. Cónchale, pero León, tú tienes una gran cultura taurina. Yo creía que tú ibas a hablar de Joselito y Belmonte. Pero eso es de la historia del toreo. Eso es el Jurásico temprano del toreo. No, eso no es el Jurásico temprano, eso es el momento Años de 40. La auténtica revolución del toreo, porque el toreo diríamos que se divide en dos grandes toletes. Los que nos escuchan pueden protestar si quieren mi ignorancia,
pero yo sigo creyendo en eso. Ajá. Y son el tolete antes de Belmonte y después de Belmonte. Ajá. Belmonte Juan Belmonte. divide en dos el toreo, ¿Por qué dices tú eso? porque Belmonte fue el primer torero, voy a emplear el lenguaje de crítico taurino sin serlo, que le pisó los terrenos al toro. Y eso tiene un significado muy grande. Él se introdujo en el terreno del toro. Tú sabes que los animales tenemos una pasión muy grande por eso que llamamos nuestro espacio. Nuestro nicho, nuestro espacio. Que nosotros defendemos, ¿no? Claro, los animales orinan sus terrenos para marcar. Nosotros los tigres, nosotros los leones, Ajá. nosotros los burros, nosotros los caballos y nosotros los seres humanos también. Ajá. Tenemos un entorno que no aceptamos que nos lo viole nadie contra nuestra voluntad. Bueno, cuando uno estaba muchachito, cuando iban a pelear, los muchachitos le decían que no le quitas la pajita. Los muchachos se ponían una pajita aquí en el hombro y eso, quitarle la pajita al otro era entrarse a trompadas. Claro. Pero y eso era entonces invadir el terreno eso tuyo. estimula la competitividad de la competencia. Claro. Pero hay un detalle que te quería comentar con respecto a esto que estás hablando de Belmonte y ¿quién era el otro? Joselito. Joselito. ¿Cuál era el gallo? El gallo era familia de Joselito. Ah. Era otro torero anterior a Joselito y después contemporáneo. O sea, Joselito naturalmente. era el clásico torero. El gallo era, yo creo que lo comenté alguna vez aquí en el programa, era el que cuando lo pitaban en algún pueblo donde él estaba toreando, salía al ruedo Así. a recibir la pita, se quitaba la zapatilla y le sacudía el polvo. Como diciéndole, yo de este pueblo no quiero ni el polvo. Como Sor Juana Inés de la la sacudí Cruz y no volvía más nunca. o Narciso Praticol, el cura aquel que aquí en la época de la colonia hizo lo mismo saliendo porque lo sacaron, fue de la Capitanía General de Venezuela, Sí. o lo que hizo también anteriormente Teresita de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Sí. De Ávila, que también sacudió el polvo y dijo no quiero más. Pero yo quiero que en la próxima parte de Divagancia, Pedro León, examinemos exhaustivamente eso que tú estás diciendo del toreo, donde hay una ópera que se llama Carmen, de un gran compositor francés, Bizet, y su relación con Wagner y con Nietzsche. ¿Qué te parece? Cónchale, yo no puedo competir contigo en eso. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Miguel, ¿por qué esa canción se llama Habanera? ¿Tiene que ver con La Habana? Lo que pasa es que la habanera tiene otra historia, pero yo no voy a explorar sobre eso en este caso. La habanera obedece a un ritmo y es un ritmo muy, muy entronizado Porque en el España. habano es el De habanarse. De abanarse. sin H. Abanarse de abanicarse. de abanicarse. Dice, ajá. Y en El llano dice, abanico, el habano. déjame abanarme. Eso lo saben mucho los que hacen crucigramas. ¿Ah, sí? Claro, en los crucigramas siempre ponen eso, claro. Bueno, tú sabes que Tú conoces al dios del sol entre los antiguos egipcios. lo llamaban Ra. Ra, eso es de, Sí, eso Ra, es de- Ra, Ra. Eso es de crucigrama, eso no tiene nada que ver con la historia. Eso no tiene nada que ver con la historia. O en el de- Scrabble también, Sí. que pone, pero esas dos Ajá. letricas no te dan ganancia mayor. Bueno, sigue hablando de Sigo lo que hablando hablábamos, de... pues. Mira, hay dos personajes. No nos desviemos del tema. Tú sabes que este No, programa se caracteriza porque está todo el tiempo con el tema encima. Puntual. Nietzsche, Federico Nietzsche, y el señor Ricardo Wagner, de quien hemos hablado muchísimas ocasiones acá. El gran compositor, el del drama musical, el hombre que relega de alguna manera la voz. Cuando hablamos bien, porque cuando hablamos mal también tenemos también. razón. Sí, por Porque Wagner se lo merecía. Sí, que uno no, lo haga él mal. era una persona monstruosa realmente, Mala un gente. tipo mala gente. Sí. Pero Wagner es el que crea el drama musical donde él supera todo lo que es la voz, mejor dicho, la voz humana cantada en sus óperas es superada por la orquestación y la armonía que él utilizaba, esas armonías donde hay rupturas de Y cadencia. superada no, sino que es colocada como un instrumento. Como un instrumento, la como un pasa a instrumento de a segundo. toda la orquesta. De toda la orquestación. Entonces, en el caso de Wagner, hay un personaje que ayuda en parte a crear el mito Wagner, y es el célebre y famosísimo filósofo alemán
Federico Nietzsche. Federico Nietzsche ayuda a crear el mito Wagner. Ya vamos a analizar un poquito Wagner, sobre que eso. era racista, no, ¿cómo aceptaba un Nietzsche que lo apoyaba? Ah, pero pues ahí empezó la cosa, porque no quería nada con los Nietzsche. Él desdeñaba de los latinos. Debe haber sido. Sí, el asunto es que Nietzsche, cuando se enemista con Wagner, después de haberlo apoyado tanto. Después ¿no? de haberlo apoyado, claro, eran amigos. Y haberlo lanzado a la fama prácticamente. Él comienza a sustituir a Wagner por el autor de la ópera Carmen, por Bizet. La gente piensa, bueno, ¿y por qué él no lo sustituyó por Verdi, que era el gran maestro de la ópera italiana? ¿Por qué con un compositor como Bizet, que es el autor, repito, de Carmen? Que al lado de Verdi se pudiera llamar menor. Es menor. Pero fíjate tú, esto que yo tengo aquí marcado en el Pero marco. Eso es para humillar más al otro. Por supuesto. Claro. Yo tengo aquí un libro que escribió Marcel Schneider sobre Wagner. Y él decía, este hombre, refiriéndose a Wagner, por antipático y monstruoso que fuera, suscitó la pasión de personas tan extraordinarias como el rey Luis II de Baviera. Y lo mantenía. Y de Nietzsche, claro. Él fue el que... Él era, digamos que él era chulo del rey. ¿El qué? El señor ese, Wagner. Pero León, estamos en un programa cultural. No nos han dado premios por programa cultural. Bueno, eso reclámaselo a Wagner. Ah, bueno, está bien. Entonces Federico, quien, bueno, nada, se sabía que era un señor que era un poquito... Él era homosexual. Aquí hay algo que, menospreciándolo en favor de Bizet, menospreció a Wagner en favor de Bizet. Y dice, no te tienes que tomar en serio lo que digo de Bizet. Es una carta que él le escribe. Tan cierto como te lo digo, Bizet apenas me interesa, pero como antítesis irónica contra Wagner, produce un gran efecto. Así se refiere el señor Nietzsche a Wagner una vez que se produce esa enemistad. Y supuestamente, dentro de muchas de las cosas que se han hablado allí, Cosima, quien era la esposa de Wagner, Cosima era hija de el Águila, no de las Águilas del Zulia, el Águila, el Franz Liszt, el gran pianista, y ella se casó con Wagner y supuestamente había algo allí que tenía que ver con Cosima, un problema de faldas. Aparentemente dicen las malas lenguas del entonces. Y hay mucha gente también que habla de permíteme leerte este fragmento. Tú sí que sabes Cosimas, Miguel. Bueno, esta es otra Cosima que te voy a leer aquí, donde es una carta que escribe, fíjate la adoración de Nietzsche por Wagner. Antes del odio. Cuando él escuchó la interpretación de las oberturas de Tristán e Isolda y de los maestros cantores, y le escribe una carta a un amigo y le dice, me siento absolutamente incapaz de criticar fríamente esta música. Me arranca vibraciones de cada fibra, de cada nervio. Nunca me había sentido tan transportado como cuando oí la última obertura. O sea, el halago que hace Nietzsche hacia Wagner se convierte al final en un odio que lo apartó para siempre. Inclusive Nietzsche, después que él murió loco, murió en un manicomio, él seguía hablando, variando sobre Wagner, a pesar de... Ya loco, sí. Sí, pero fíjate tú estás planteando de todas maneras una especie de competitividad que no es competitividad. Es sencillamente o sea, un que odio. todo esto que yo he leído, entonces yo no puedo, estoy perdiendo el tiempo. Sí, oye, porque pues resulta que eso no era una competencia, eso era una relación que se destruyó y se convirtió en enemistad. Pero de ninguna manera Wagner quería ser mejor que Nietzsche, ni Nietzsche mejor que Wagner en lo suyo, porque cada uno de ellos tenía lo suyo que era completamente cada distinto uno, a lo había del otro. puntos de coincidencia entre ellos. Un amor desmedido por la cultura, la nostalgia por el Renacimiento, como época de la historia, y de hombres como Leonardo da Vinci.
Sí, pero son generalidades, no particularidades, como por ejemplo, pudiéramos decir nosotros, de Mozart y Salieri, si había un enfrentamiento musical, sí hubo, claro. Era en el estricto campo de la música. Era una competitividad. O sea que tú piensas que la competitividad tiene que ser entre personas que profesan lo mismo o la misma profesión. La competitividad en su estado puro es naturalmente la del Greco con Miguel Ángel, que el Greco no podía ver la obra de Miguel Ángel porque le causaba un malestar muy grande. Y eso estimulaba en él el Greco pintar era mejor en lo suyo. El Greco era Theotokopoulos. Domenico Theotokopoulos. Sí, pero resulta que fuera Domenico o sea Theotokopoulos o sea el Greco, entre el Greco y Miguel Ángel había una competitividad estimulada por el propio Greco, porque Miguel Ángel ni siquiera tuvo conocimiento de que el Greco existiera. Pero el Greco veía la obra de Miguel Ángel y le causaba malestar. Y decía cosas tan imperdonables como: Miguel Ángel, ese era un buen hombre que no sabía pintar. Que natural. Tú te ríes. No, pero eso es un muérgano. Tú te ríes, pero no. Eso no es muérganito. No, señor, es el Greco. Ese es el Greco. Lo que pasa es que a la altura del Greco se pueden decir esas cosas de otro de la misma altura. ¿Tú crees que el Greco? El que no lo puede decir es uno. Sí, pero Miguel Ángel, es muy difícil decir que artista es más completo que otro, que músico es mejor que otro, que pintor es mejor que otro. Eso es muy difícil. Nadie puede decir Picasso es mejor que Da Vinci. Es muy difícil para uno que es público, pero para el propio artista, si él dice yo soy mejor que el otro, bueno. Yo soy mejor que el otro, dice bueno, pero eso es parte, el gran artista, ¿no? Entonces esa es la competitividad. La pregunta que te quería hacer... Picasso y Matisse, por ejemplo, tenían una competitividad. A Picasso le molestaban y tenía muy buenas obras de Matisse en su colección. Picasso había comprado obras de Matisse. ¿Y entonces? ¿Para qué malas? Bueno, porque de todas maneras no le quedaba más recurso que hacer justicia y entender que era un gran pintor. Pero porque era un gran pintor se sentía incómodo porque de algún modo le disputaba a Picasso ese primer lugar que hacía que Luis Miguel Dominguín levantara el dedo y dijera yo soy el número uno. Por cierto, Picasso era muy amigo de Luis Miguel Dominguín. Sí, era, sí. Claro. Y Picasso no solamente le pintó. Luis Miguel le dedicaba toros, le brindaba toros en las corridas en el sur de Francia, que eran donde Picasso podía estar más cerca de España, porque Picasso no fue a España mientras el gobierno de Franco estuvo mandando. Y Picasso le diseñó un traje a Luis Miguel. ¿Un traje de luces? Un traje de luces. Chico, no claro, sabía Luis Miguel lo usó aquí en Caracas, ese traje de luces. Aquí en el Nuevo Circo de Caracas. Sí, era un traje blanco con unas formas negras. Una pregunta, ya me acuerdo de ese traje. Una pregunta que te iba a hacer, Pedro León, el Greco y Miguel Ángel. Hay una parte de la vida de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel muere en 1500, yo tengo aquí el dato, en 1564. Y el Greco nace en 1541 o 1542. Quiere decir que cuando el Greco tenía 20 años, 22 años, muere Miguel Ángel. Naturalmente. Por eso cuando yo hice la cita dije Miguel Ángel ni se enteró. Porque estaba ya Por viejito. eso fue que tuve esa insinuación. Entonces, estaba hablando mal de un muerto. La pregunta que te quería hacer... Y de los muertos cualquiera habla bien o mal. Nos queda un minuto para que tú me digas rápidamente por qué el Greco pintaba esas caras largas. Bueno, esa es una cosa que la gente ha inventado de todo respecto a que pintaba de esa manera porque tenía un defecto visual. Entonces quiere decir que Botero también tiene un defecto visual porque pinta gordo. Pero el defecto contrario. Pero ya quisieran muchos tener un defecto así y pintar así como consecuencia de su defecto. Pero bueno, entonces... Ese defecto tiene un efecto plástico magnífico. Pero en la próxima parte vamos a seguir analizando esto de estos personajes competitivos y analizar a fondo el caso Salieri-Mozart, que lo dejamos ahí medio... Y también Belmonte, Joselito, lo dejamos en el aire, claro. Bueno, entonces vamos a ver qué tenía que ver Belmonte con Salieri. ¿Quién sabe? Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Continuamos en estas divagancias sobre la competitividad y
hay algo que te quería Tú comentar. sabes lo más difícil que tiene la competitividad. Ajá. Pronunciarla. Competitividad. Hay como una Hay que cacofonía. ver lo difícil que es pronunciar eso sin equivocarse. Sobre todo cuando uno tiene un micrófono enfrente. Sí, porque parece que tuvieras competitividad. Sí. Pero hay una competitividad, una competencia, un enfrentamiento que hubo entre Mozart y Salieri. Mozart austríaco de Salzburgo, todos lo sabemos, Salieri italiano de Verona. Y ahí jugó un papel importante también la envidia. pero por supuesto es que cuando Sí. se estrena, ¿qué es lo que es? La flauta mágica, cuando se estrena la flauta mágica, en el año 1700, si no me falla la memoria, 90-91, se estrena la flauta mágica dirigida por el propio Mozart. Recordemos que Mozart él escribía una obra y la dejaba por la mitad y seguía con otra, y era una cosa así, pero un torrente. Bueno, Mozart muere de apenas 35 años, pero era un torrente que se la pasaba escribiendo música todo el día. Y cuando él le encargan el Requiem, el célebre Requiem de Mozart, que es una obra que al final se convierte, según lo que decía el propio Mozart, en su propia misa de difunto, su propia misa de Requiem, y que no lo concluye él, sino que lo concluye uno de sus alumnos, que es Süssmayr. Es alemán del norte, yo no lo Tú domino. hablas el del sur. Entonces, el asunto es que Mozart comenzó a escribir el Requiem por ese encargo que le hicieron, luego le encargaron la flauta mágica, luego se puso a componer una obertura que era la coronación de un rey de no sé dónde, y se la pasaba en eso. Él concluye la flauta mágica, pero ya estaba muy malito de salud. Y dicen los entendidos que él murió fue de fiebre reumática. Pero dicen los malintencionados que murió envenenado. Envenenado, pero es que él le dijo a Constanza, su esposa, una vez le estaba paseando, tú sabes, por ahí como por el Parque de los Caobos, aquí, o por el Parque del Este, estaba paseando Mozart con Constanza, se sentó en un banco y entonces le dijo que él creía que lo estaban envenenando, que él sospechaba que lo estaban envenenando. El mismo Mozart alimentó de alguna manera... Pero a lo mejor era Constanza que lo estaba envenenando, pero León era su esposa y la quería mucho y ellos se querían mucho. Ellos se casaron inclusive... ¿Cuántas esposas no han envenenado a sus esposos? Bueno, pero y viceversa. Que no es el caso nuestro. Pero porque sí, si no... a ti te están envenenando. Oye, pero no lo digas en el No, micrófono. pero es que hay un No lo modelo digas en el que- micrófono. ¿Por qué no lo dices en la PTJ? Porque la PTJ ya no existe. Suave que me estás matando, que estás acabando. Entonces era que tenemos que nos cantar nosotros. Que se llama Espinita. Un espinita, algo así. Eres como una espinita Ajá. que se me ha clavado en el corazón. Pero en este caso, él estaba con Constanza. Ese matrimonio fue prohibido, por supuesto, no fue aceptado nunca por... Cuando él le dijo me estaban envenenando, ella escondió el frasquito. No, chico, vale. Y envenenándote, ¿y por qué dices tú eso? Y se metió el frasquito aquí en el pecho. De un líquido moradito intenso. Maloliente. Maloliente. No, vayan a creer esto, divagadictos. No, esa es otra historia. El asunto es que él le dice a Constanza que lo están envenenando porque ya Salieri había estado en el estreno como público, había estado en el estreno de la flauta mágica. Y entonces Salieri salió a llenar una envidia muy grande que él sintió hacia Mozart. Sin embargo, todos los estudiosos que hablan, o mejor dicho, aquella conseja o ese chisme que se corrió de que Salieri envenenó a Mozart, aparentemente está totalmente desechado, a pesar de que en la película sale lo de esa enemistad y supuestamente el envenenamiento que sufre Mozart por parte de Salieri. Sin embargo, Salieri no estaba en Viena cuando Mozart, cuando muere de la peste esa que dio, la fiebre reumática y no sé cuántas cosas que fueron lo que ocurrieron, que hicieron que fuera enterrado en una fosa común y nadie sabe dónde está el cuerpo de Mozart. Pero bueno, ahí está su música, que es lo más importante, pues queda su obra. Pero en el caso de Mozart y Salieri hay que llamar la atención en cuanto a que definitivamente Mozart no muere envenenado, supuestamente, y si muere envenenado no es precisamente Salieri porque él no estaba allí
en esa época con él. Pero con el ADN se puede averiguar. Con el ADN se ha intentado, se consiguió un cráneo. Pero hay que conseguir el cuerpo de Mozart. No se consigue. Y no aparece. No aparece, inclusive se consiguió una época un cráneo y ese cráneo se le hicieron pruebas de ADN porque sí está el cuerpo de Leopold Mozart y de Nannerl, quien era su hermana, con quien él hacía esos viajes de matar tigres. Exacto, hacían tríos y dúos. Y resulta que ellos, se consiguió los cráneos inclusive de una tía, de unos familiares de Mozart, y entonces se han hecho estudios de ADN con ese cráneo que supuestamente era el cráneo de Mozart y nada que ver, no había coincidencia en los llamado en el código genético los tripletes de adenina, timina, citosina, guanina, que es lo que determina el código genético en el orden en el cual esté. Allí te dejo tu ADN. No, yo me quedo estupefacto con semejante cosa. Ahora, yo me imagino que si la sal hace daño, como dicen, no le eches tanto sal a la comida, que eso hace daño. ¿Cómo será el Salieri? Échale más Salieri, le decía Constanza. Échale más Salieri. Y él le agarraba y le echaba más Salieri al bistec, porque él era el tipo exagerado. ¿Y cómo que se llama? Y el del Septeto Nacional de Cuba, Ignacio Piñero, le decía, échale salsita. Bueno, sin embargo, fue una competencia que yo creo que era un poco indiferente a ella el propio Mozart. Porque la competitividad, que era envidia, venía de parte de Salieri. Mozart era un poco indiferente a la existencia de Salieri. Mozart sencillamente producía genialidades que le brotaban, como en el poema de Pablo Neruda, que le brotaban por todas partes, ¿no? Y entonces le brotaban por todas partes, como a Neruda los poemas de amor, las grandes obras musicales a Mozart. Y él no estaba pendiente de Salieri. Salieri era, por su parte, también un gran músico. Que él incluso, un gran músico. Claro, un gran músico. No era un cualquiera de ninguna manera. Pero es que hay algo, fíjate tú, tan curioso como que Rimsky-Korsakov, uno de los 5 grandes rusos. ¿Te acuerdas de los 5 grandes compositores rusos? Sí, cómo no. Dímelo. No, me acuerdo. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en ruso. Es que tú siempre me hacías broma porque a mí siempre se me olvidaba Balakirev. Balakirev, César Cui, Borodín, Rimsky-Korsakov y Modesto Mussorgsky. En perfecto ruso te lo dije. En este caso, Rimsky-Korsakov escribe una ópera de cámara inspirada en un poema que hizo un poeta ruso llamado Pushkin. Y esa ópera de cámara se llama Mozart y Salieri, refiriéndose a la enemistad existente entre Salieri contra Mozart, porque de verdad que yo creo que Mozart ni se enteró. Claro, porque Salieri se sentía desplazado, con muchísima razón, por cierto. Yo siempre he defendido a Salieri, por cierto, aquí entre nos. No porque yo sea partidario de los envidiosos, sino porque Salieri fue, de todos sus contemporáneos de Mozart, el único que se dio cuenta del genio que era Mozart. Y el único que de esa manera le rendía ese homenaje. Hay una definición de la envidia según la cual la envidia es el homenaje que rinde, el homenaje que se le rinde al talento. Entonces él le rendía al gran talento de Mozart un homenaje que el resto de sus contemporáneos no le rendían. Para ellos Mozart era un buen músico, un músico bueno como cualquier otro, y era Salieri el único que sabía la trascendencia enorme de la obra de ese muchacho enloquecido que era Mozart, que era como loco, era un tipo como turulato, atarantado. Sí. Y sin embargo, cuando se sentaba a hacer música hacía esas maravillas, ¿no? Claro. Una cosa es la competencia por envidia y que reconozcas el genio y el talento del otro, como en el caso de Salieri con Mozart, según lo que tú acabas de decir. Pero también existe competencia por algo que comenzaste tú diciendo: los animales defendemos un nicho. Y el nicho no solamente está en la parte intelectual, sino en los trabajos que hacemos. Cuando Mozart
le rechazaron ser maestro de capilla en no sé dónde. El maestro de capilla que nombraron fue a Salieri y a Mozart eso le indignó. De la misma manera, pero ya había muerto Mozart, Salieri es la persona que ayuda a fundar el Conservatorio de Música de Viena, porque él, siendo italiano, muy buena parte de su vida vivió allá en Austria. ¿Tú has escuchado a Cecilia Bartoli cantando a Salieri? No. Eso es impresionante. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Mira, Miguel, ya tú te desahogaste con toda la parte musical del enfrentamiento. Bueno, te desahogaste parcialmente por el día de hoy con el asunto de Mozart y de Salieri. Pero yo voy a insistir en el enfrentamiento, que ese sí fue de verdad un enfrentamiento de uno contra el otro y el otro contra el uno, de Juan Belmonte y Joselito. José Gómez Ortega, que era conocido con el nombre de Joselito. Joselito era un gran torero, indudablemente, eso no hay nadie que lo pueda discutir, que a la manera, digamos, tradicional y clásica, toreaba, dirán los aficionados a los toros, como Los Ángeles. Toreaba de una manera prodigiosa. Yo imagino un ángel toreando, Pedro León. Será con el ala que le hace guapiti y le da un Bueno, ganazo, es que así, un langue para acá, dice, un langue para allá. Bueno, siempre también dicen canta como Los Ángeles, tampoco hemos escuchado a Los Ángeles cantando. O pinta, dibuja como Los Ángeles. Ajá. Y eso tampoco lo hemos visto nosotros. Vamos a hacer un programa sobre Los Ángeles, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Sobre la ciudad de Los Ángeles o sobre Los Ángeles propiamente dichos? Sobre Los Ángeles propiamente dichos, toda la jerarquía de los arcángeles, todo eso hasta los querubines, serafines, etcétera. Ah, bueno, vamos a hacerlo. No, claro que sí, más porque a lo que mejor con eso nos ganamos el cielo. Claro, no. Sería bueno, ¿no? Porque yo creo que con lo que ganamos aquí no es suficiente, ¿no? Con un pedacito de cielo, una cierta eternidad de cielo, viene a compensar mucho lo que nos están debiendo. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces resulta que, según un conocedor del tema taurino y de la literatura, hombre de extraordinaria cultura, como fue don José Bergamín, tenía Joselito la difícil facilidad de torear. Esa difícil facilidad que tenía Rafael Sanzio de dibujar como Los Ángeles también, con una facilidad prodigiosa, pero que es dificilísima, porque nada más Rafael la tenía, ¿no? Esa difícil facilidad que también tenía en nuestra época, en el recién fenecido siglo XX, don Pablo Picasso, la difícil facilidad de dibujar y de pintar de una manera prodigiosa miles de cuadros a lo largo de su vida. Y Juan Belmonte, que era el caso contrario, que era el revolucionario del toreo, el hombre que le pisó los terrenos al toro, como dije yo antes, de una manera erudita, como dados siempre, mis grandes todo, conocimientos taurinos. Por ¿no? favor. Y entonces Belmonte era el revolucionario del toreo, el hombre que había cambiado la manera de torear de tal modo que el toreo, como también dije yo antes, termina en Belmonte y recomienza con Belmonte. Eso es un eje que hay allí dividiendo en dos el toreo. Y los españoles estaban divididos, la mitad de España con Joselito y la otra mitad con Belmonte, coincidiendo con una definición. O sea, era así como el sí y el no. Una gran definición dio de esa situación de los españoles un gran escritor también español de mediados del siglo XIX que se llamaba don Mariano José de Larra. Don Mariano José de Larra, que firmaba con el seudónimo Fígaro, pues, dijo, Fígaro sí, dijo que España aquí yace
él se para frente a una tumba y dice, aquí yace media España, murió de la otra media. Es decir, media España estaba con Belmonte y la otra media estaba con Joselito. Yo recuerdo, pero León, perdona que te interrumpa, y creo que lo comentamos alguna vez, cuando el cordobés Manuel Benítez comenzó con esa supuesta revolución en el toreo, una manera, un desparpajo en el toreo. Yo llegué a verlo aquí en el Nuevo Circo de Caracas. Decían los amigos, inclusive se hacía una jerga entre los amigos cuando uno estaba pretendiendo a una muchacha y al final la muchacha no aceptaba tus pretensiones amatorias. Te decían, es como el cordobés, hace unas muy buenas faenas, pero no mata bien. O sea, no cierras el capítulo. Sí. De ese... Pero yo voy a cerrar en cambio el capítulo de Belmonte y Joselito, porque tuvo Belmonte una gran temporada en México y a su regreso a España todos los belmontistas lo estaban esperando en el muelle, porque en aquella época no era de avión, sino de barco. Y sin embargo, fíjate que Belmonte tuvo el récord, hasta el cordobés, el récord de más corridas durante una temporada. Yo recuerdo eso, que fue una gran... Pero claro, el cordobés se montaba en aviones, pero este señor en barcos, en burros, en mulas, en carros, en trenes, qué sé yo, en carruajes, no sé. A mí me suena que ese récord ya no era de Belmonte, sino que había sido de Manolete y de Carlos Arruza. No, yo estoy seguro... 106 corridas que había toreado en una determinada temporada Manolete taurina, uno de los dos. Carlos Arruza toreó muchísimo. Incluso llegó a hacer 3 corridas en un solo día. Gracias a la existencia del avión. No puede 3 ser. corridas, claro. No, yo presencié locura. La tercera de ellas. Porque él hizo una en algo así como una en Veracruz. Eso no estoy seguro que fue en Veracruz, pero digamos que fue en Veracruz. Una, la segunda en Acapulco, eso sí es verdad que fue en Acapulco, y la tercera en México. Yo presencié la tercera de México. ¿Pero y a qué horas hizo ese hombre eso? Empezó en la mañana. En un avión. La cosa es que llegó en el barco, llegó Belmonte y lo recibieron los belmontistas y lo cargaron en hombros como acostumbran a hacer los aficionados a los toros con los grandes toreros y lo llevaban en andas, en hombros hacia su residencia y cuando pasaron frente a la iglesia del pueblo hubo uno que dijo: metámonos a la iglesia y quitémosle a la Virgen el cetro que tiene en su mano derecha y démoselo a Belmonte para llevar a Belmonte como si fuera una procesión, Belmonte con el cetro de la Virgen. Y entonces el cura se paró en la puerta de la iglesia y dijo: no sean irrespetuosos, esta es la casa de Dios, ¿cómo se atreven a semejante barbaridad? Y la gente se avergonzó muchísimo y se llevaron a su torero y dijo el cura: el cetro de la Virgen para Belmonte, qué blasfemia. Está bien que fuera para Joselito. Mira, esta divagancia concluyeron ya. Pedro León, tenemos que hacer una segunda parte. No, pero tenemos que hacer una segunda parte. Freddy Tapia, la tapia del frasco. ¿En sepio? Claro. ¿En sepio? Edición y montaje, Freddy Tapia. Y la producción, la que no sabes quién fue. La Valero, ¿quién más? Marisela, la frondiproper competitiva. Hasta la próxima divagancia tenemos que hacer una segunda parte sobre esto. Se me quedaron un poco gente. Vamos a seguir. Tapago. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.